Egunon, udalbatza osoari hasiera emango diogu. Gai zerrendaren lehenengo puntuan, honestea, bidezkoa bada, Zallako udalak hasiera ematea hiri hondakin solidoak biltzeko kontratuaren licitazio expedienteari. Primer punto del orden del día, aprobación si procede el inicio del expediente para la licitación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos por parte del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, en el planteamiento de este punto voy a hacer un breve resumen de por qué creemos que Zalla debe iniciar la licitación de su propio servicio de basuras, y voy a hacer también un breve histórico de los hechos que nos empujan a considerar esta decisión. Creemos que Zalla debe iniciar la licitación de su propio servicio de recogida de basuras porque en el momento actual ese servicio de basuras tiene una situación contractual ilegal. Actualmente la situación de recogida de basuras actualmente es ilegal contractualmente, ya que se están recogiendo las basuras sin un contrato en vigor entre la empresa y la mancomunidad. La situación contractual ha sido ilegal durante los últimos 11 años, ya que la mancomunidad no ha licitado en 17 años un servicio que, según dice la ley, debe salir a concurso público cada 6 años. La situación actual es ilegal en cuanto al cobro de las tasas a la ciudadanía. Se recauda de los vecinos más dinero del necesario para pagar el servicio y eso no es posible para una tasa. Además, se permite que Güeñes y Gordesola usen para otros fines lo recaudado para pagar el servicio de basuras. Por todas estas razones de ilegalidad, Zalla debe iniciar la licitación de su propio servicio de basuras. Además, en los últimos 4 años, todas estas situaciones han sido denunciadas en los órganos competentes, en la Junta de la Mancomunidad, en las comisiones informativas de la Mancomunidad, y nada se ha hecho por parte de la Presidencia para solucionar esta situación en los últimos 4 años. Además, debemos hacerlo así por responsabilidad con el dinero de nuestros vecinos. Hay que recordar que el precio de los contratos de basura con las 2 empresas que lo recogen nos cuesta al conjunto de municipios que conformamos la Mancomunidad 1,5 millones de euros al año. Esto es mucho dinero y evidentemente es nuestra responsabilidad que se use adecuadamente. Concretamente, en el caso de Zalla, el dinero que Zalla abona a la Mancomunidad para labores de gestión es de 363.000 euros anuales, un 35,7% del total del dinero para el funcionamiento de la Mancomunidad, además de ceder ciertos locales. Por responsabilidad con todo eso, creemos que se debe licitar este servicio desde los recursos del Ayuntamiento de Zalla. Haciendo un breve histórico de por qué esto es así, en cuanto a las vulneraciones contractuales y de ausencia de concurso público. La recogida de basuras viene siendo gestionada por la Mancomunidad desde 1998, cuando se licitó y adjudicó el servicio. Balmaseda se salió posteriormente de la Mancomunidad, pero ha continuado recogiendo su basura bajo el mismo contrato. Tras 8 años de ese primer contrato, ese es el máximo, cuando el máximo con prórrogas para un contrato de servicio son 6 años, en el 2007 se prorrogó el contrato. Se dieron importantes modificaciones sustanciales que, según los servicios jurídicos de este ayuntamiento, habrían requerido por sí mismo de una nueva licitación. No en vano, se cambiaron las técnicas de recogida y se elevó el precio inicial en un 70%, pero se siguió contando con la misma empresa para hacer la recogida y no se licitó públicamente. En 2014 se hizo una adjudicación directa a la misma empresa para que además gestionara la recogida del 5.º contenedor. En 2015, según el contrato de 2007, tocaba licitar el servicio, pero no se ha hecho. Ahora mismo estamos en una prórroga sin cobertura legal porque no la cubre ningún contrato. La presidenta dice que se ha prorrogado de palabra y que legalmente se puede hacer, pero lo que nos dice el servicio jurídico es que debe prorrogar el mismo órgano que contrata, es decir, la Junta, y no ha sido así, que no se puede prorrogar legalmente y menos de palabra por el hecho de supuestamente haber iniciado una licitación que de facto no se ha iniciado. Y lo único que se ha hecho es contratar una ingeniería para redactar pliegos, pero no se ha iniciado dicha licitación. En cuanto a las vulneraciones en la aplicación de tasas, el artículo 19 de la Ley 8/1989 de tasas y precios públicos dice literalmente: el importe de las tasas por la prestación de servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto el coste real o previsible del servicio que se trate, o en su defecto el valor de la prestación recibida.
Este artículo ha sido vulnerado repetidamente. Se ha recaudado más de lo necesario a los vecinos y se ha gastado en otros menesteres, tanto localmente por parte de los equipos de gobierno de Güeñes y Gordesola como por parte del equipo de gobierno mancomunado, presidido por Koldo Artara, Raquel de la Torre, Leandro Capetillo, Rubén Edesa y Esther Lasa. Hemos demostrado con informes de intervención de los diferentes municipios que tanto Güeñes como Gordesola desde 2007 se quedan con parte de lo recaudado como tasa de basuras y lo gastan en otros fines. Con esta práctica defraudan a sus vecinos, pues usan el dinero para una finalidad diferente a la que enuncia la tasa. Y defraudan también al resto de municipios, que sí entregaban todo lo recaudado a la mancomunidad para pagar el contrato. Hablamos de unos 150.000 euros que anualmente estos municipios recaudan y no entregan a la mancomunidad. Zaya Valle ha pedido en numerosas ocasiones, desde 2012, en todos los órganos colegiados, tanto comisiones como juntas, y por escrito que cese esta situación y se devuelva el superávit. Pero no ha sido así. El 9 de mayo de 2014 se solicitó una convocatoria de junta extraordinaria con la finalidad de que se establecieran unas tasas de basura que se ajustaran al coste real del servicio. Además, también se solicitaba un informe de legalidad sobre el exceso de tasas con respecto al coste. Este informe no se emitió, pese a que más de un tercio del Pleno lo pidió. En resumen, la inacción de la mancomunidad nos ha metido en un agujero del que somos cómplices si no hacemos nada. Estamos para hacer, no para hablar, estamos para arreglar, no para dejar pasar, estamos para dar el mejor servicio posible a un precio justo y en un marco legal. A día de hoy estimamos que no se cumplen ninguna de estas tres condiciones. No se da el mejor servicio posible, el precio no es justo, ni localmente ni globalmente para toda la mancomunidad, y el marco legal no se está respetando. Por todo eso y por responsabilidad con el dinero de nuestros vecinos, entendemos que Zaya debe iniciar la licitación de su contrato de basuras para conseguir el mejor servicio posible a un precio justo y respetando el marco legal. Nela. Egunon. Sabemos que ha habido irregularidades en la gestión de cobros y pagos en la recogida de residuos sólidos urbanos en la mancomunidad. Nosotras también así lo hemos denunciado durante la pasada legislatura. Pero nuestro deseo es que esas irregularidades se corrijan dentro de la propia mancomunidad, que se llegue a un acuerdo dentro de ella y que se reponga lo abonado indebidamente o lo no abonado, que se llegue a un consenso en la forma y plazos para la restitución de esas tasas que no se han abonado o indebidamente abonadas. Para eso sí que vamos a trabajar. Nosotras, las personas de EH Bildu, creemos firmemente en Enkarterri, creemos en la mancomunidad como vehículo de cohesión y desarrollo local y comarcal, en la necesidad de reforzarla, de que recupere los servicios que han sido privatizados, sin visiones localistas y bajo el principio de solidaridad entre todas nosotras. Si Zaya abandona este servicio por la insolidaridad de dos municipios, ¿dónde queda la nuestra con el resto? ¿Dónde queda la solidaridad de los zayarras con el resto de los municipios más pequeños? Además, se nos pide que aprobemos un expediente de licitación y, como grupo político, apenas tenemos información sobre el contrato que se quiere licitar. Así que nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto va a costar este contrato? ¿Ha encargado algún estudio preliminar este equipo de gobierno? ¿Qué tipo de gestión quiere desarrollar? ¿Cómo se va a hacer la retirada o recogida de los distintos residuos sólidos urbanos? ¿Se ha planteado algún tipo de recogida selectiva? Por otro lado, pensamos que con esta salida también se renuncia a que un posible acuerdo sobre la devolución de las tasas beneficie a nuestra ciudadanía. Con esto, en principio, no vamos a aprobar el inicio del expediente. Y luego, esto es una cuestión. Querían preguntar si todos los expedientes de licitación necesitan la aprobación del Pleno. Esto es un poco por saber. Me llama un poco la atención que el expediente de suministro eléctrico, cuando preguntamos el otro día en comisión, se nos dijera que ya se había empezado a trabajar por el técnico y, no sé, parece como que tal vez pueda depender del volumen del contrato. Eskerrik asko. A ver, pues empiezo por el final. Intento explicar cómo el punto del orden del día pone aprobación si procede del inicio del expediente para la licitación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos por parte del Ayuntamiento de Zaya. Evidentemente, en el iniciar un expediente significa empezar a trabajar. Claro, evidentemente, hasta ahora, como he intentado explicar, hemos estado pagando
el Ayuntamiento de Zalla y los vecinos de Zalla, al pagar las tasas, por la gestión de esta cuestión por parte de la Mancomunidad. Es decir, hasta ahora los técnicos del Ayuntamiento de Zalla no han trabajado en licitar el contrato de basuras ni han gestionado el contrato de basuras, porque pagábamos para que se hiciera desde la Mancomunidad. Iniciar un expediente, y esto creo que es una decisión política que le concierne a los concejales de este pleno, es simplemente dar la orden a los recursos municipales y a los técnicos municipales para que empiecen a hacer todo el trabajo necesario para saber cuál es el mejor servicio de recogida de basuras que necesita Zalla. Algunas de esas preguntas que estás enunciando, Nela, evidentemente tienen que tener respuesta en ese expediente, es decir, en el trabajo de los técnicos, en la redacción de los pliegos, en los estudios que haya que realizar. Claro que hasta ahora no lo hemos estado haciendo, porque hasta ahora hemos estado pagando para que esto lo hiciera la Mancomunidad. Esto es lo que quiero decir. Hemos estado pagando nosotros y los vecinos con sus tasas cada 3 meses para gestionar adecuadamente este servicio. Para mí, creo que son pruebas suficientemente evidentes que no se está gestionando adecuadamente. Y precisamente con el inicio de este expediente lo que estamos haciendo es empezar a poner a trabajar a nuestros técnicos en esta cuestión. Con el inicio de este expediente, en ningún momento estamos renunciando a llegar a acuerdos con quien haga falta para que se devuelvan las tasas mal recaudadas. En ningún momento, nunca jamás he dicho yo que renunciemos ni al acuerdo ni a que se devuelva el dinero que han pagado de más nuestros vecinos. El iniciar este expediente no quiere decir que si otros municipios o la presidencia de la Mancomunidad tiene a bien escuchar de una vez lo que llevamos diciendo 4 años y se respetan ciertas líneas rojas, y para mí las líneas rojas son muy claras, es decir, pues que el servicio sea el mejor posible, que el precio sea justo y que sea legal y solidario con todos los miembros de la Mancomunidad. Y hay una línea roja más, que el dinero que nos han defraudado a los vecinos de Zalla se nos devuelva. Si se respetan todas esas líneas rojas, por supuesto que desde luego este equipo de gobierno no renuncia a tener un acuerdo con quien haga falta. Ahora bien, si tras 4 años de repetirlo una y otra vez en las comisiones, en las juntas de la Mancomunidad, mediante escritos oficiales, provocando juntas extraordinarias para tratar este tema, y en todo esto estas reclamaciones también ha estado EH Bildu, si todo esto durante 4 años no ha servido para solucionar el problema, es más, el problema está agravado porque ahora no tenemos un contrato legal que ampare la recogida de basuras, si lo que se ha hecho en estos 4 años, en vez de permitir avanzar, nos ha hecho retroceder, creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo más. Y lo que hacemos es esto, lo que proponemos hacer es esto, que el Ayuntamiento en su conjunto y con sus técnicos se pongan ya a trabajar, porque habrá que tener alguna alternativa a lo que ha pasado estos 4 años anteriores. Yo desde luego no me siento tranquilo si en vez de hablar no hago, si en vez de intentar arreglar, si en vez de dejar pasar no intento arreglar, y yo no me siento tranquilo si dejamos pasar 4 años más. Por lo tanto, quiero explicar que el aprobar que se inicie este expediente y el poner a trabajar a los técnicos no es renunciar a ningún otro acuerdo, no es renunciar a ninguna otra mesa de diálogo, no es renunciar a que se recupere el dinero. Creo que es oportuno el que esto pase por el Pleno, a diferencia de otros expedientes de contratación, porque evidentemente la contratación de la renovación energética, de la iluminación o de la electricidad lo ha llevado dentro de sus competencias el Ayuntamiento de Zalla y lo ha seguido llevando. Aquí estamos hablando de una competencia que el Pleno del Ayuntamiento en su día delegó en la Mancomunidad para el tema de la recogida de basuras, y que lo que estamos proponiendo es que comencemos ya seriamente a estudiar cómo sería desde el Ayuntamiento. Por eso diferencio este expediente de otra, y por eso creo que políticamente es necesario que el Pleno del Ayuntamiento tome un acuerdo al respecto. Por supuesto que yo creo en Enkarterri, nosotros creemos en Enkarterri, este equipo de gobierno cree en Enkarterri, y recuerdo que en la anterior legislatura precisamente se aprobó aquí una moción en la que se decía que creíamos que la Mancomunidad tenía que ser el instrumento, por ser el único organismo público fiscalizado y con representantes de la ciudadanía en los órganos de decisión, que tendría que liderar las políticas comarcales y que no tendrían que ser otros organismos. Lo dijimos y lo mantenemos. Por supuesto que creemos en esto, pero tenemos que hacer algo para que esto funcione. Por supuesto que creemos en la solidaridad, porque creemos en la solidaridad, no nos parece en
en absoluto solidario que, tras demostrarse por parte de las intervenciones del Departamento de Intervención de los ayuntamientos de Güeñes y Gordesola que hay un desequilibrio, que eso no se haya solucionado. Y no podemos seguir de brazos cruzados. Perdón. Eso quería decir. Bueno, pues ya hemos dicho en nuestra primera exposición que estábamos de acuerdo en que había habido irregularidades. Efectivamente, EH Bildu de Enkarterri también lo ha denunciado en los foros correspondientes, pero seguimos insistiendo que esto no nos parece la mejor solución. Creo que hay que seguir trabajando para lograr ese acuerdo que devuelva los dineros y que beneficie de esa devolución de dineros a todos los habitantes del municipio. Y en cuanto a que los expedientes son distintos, pues la verdad es que yo no le veo mucha diferencia. No sé qué diferencia hay entre empezar el inicio de un expediente de un suministro, o sea, a fin de cuentas, son contratos de servicios, los dos. Uno será de un servicio de suministro de energía y otro será un suministro de servicio de recogida de residuos urbanos. Entonces, no veo que sea diferente el inicio de expedientes. Lo que sí vemos es efectivamente lo que tú has dicho, una clara intencionalidad política de este inicio de expediente. Eskerrik asko. Yo no digo que sea un expediente diferente, los dos son contratos de servicios. Digo que la diferencia estriba en que es un servicio que ahora mismo tenemos delegado en la mancomunidad y lo que proponemos es que empecemos a estudiar qué es lo que pasa si lo hacemos nosotros, y lo otro es un servicio que no estaba delegado en ningún otro organismo. Eso es lo que digo. Y por otra parte, yo, Nela, entiendo y comparto al 100% que hay que seguir trabajando. De hecho, hemos estado trabajando y seguimos trabajando en tener un servicio acorde a lo que merecen nuestros vecinos y si puede ser solidario con todos nuestros municipios vecinos y demás. ¿Pero de qué forma? Es decir, si seguir trabajando es seguir diciendo una y otra vez en la mancomunidad que esto es injusto, si seguir trabajando es seguir convocando juntas extraordinarias que de nada han servido, porque no se han hecho los informes de legalidad que hemos pedido, porque no se nos ha escuchado de la presidencia y la mayoría del PNV en la mancomunidad ha evitado solucionar esto y ha echado tierra sobre esto, pues para mí eso no es seguir trabajando, para mí eso es seguir dándose de cabezadas contra una pared. Es mi opinión. Para mí, estamos evidentemente dispuestos a escuchar otras formas de seguir trabajando para que esto se solucione. Para mí, ponerse activamente a trabajar para que esto se solucione es confiar en los técnicos municipales para que estudien la situación y comiencen la redacción de unos pliegos. Igual otros empiezan a moverse en ese momento. Para mí eso es seguir trabajando. Me parece estupendo. Quiero decir que nos parece estupendo que hay que buscar otras formas. Sin embargo, nos llama la atención que en esta búsqueda de formas no hayan tenido el, tacto de haber contado con el resto de la corporación antes de haber iniciado esto. Quiero decir que si había otras formas, las podíamos haber buscado entre toda la corporación. Se convocó una junta de portavoces el jueves pasado a la cual, Nela, no pudiste acudir. Efectivamente, te dije en la primera entrada. En cualquier caso, este tema ha pasado por comisión informativa. En la comisión informativa se dijo que se iba a llevar a pleno el inicio de este expediente. Sí, una comisión informativa que se convoca 2 días antes o 3 días antes del pleno. Y efectivamente no acudí a la Junta de Gobierno, a la Junta de Portavoces, primero porque yo tengo un trabajo de 8 a 3. Perfecto. Exactamente. Y además, en el primer contacto que mantuvimos, me acuerdo que me preguntaste ¿qué día te es imposible acudir? Y precisamente te dije que los jueves. Pues cuando la convocatoria del jueves se hizo. No recordaba que el jueves no te era posible acudir. En cualquier caso, la primera vez que Zayabay denunció las irregularidades del contrato de basuras fue hace 4 años. Sí. Después se ha denunciado una y otra vez en todos los órganos colegiados, una y otra vez, con el apoyo de unos o sin el apoyo de unos. Es decir, si la alternativa a estudiar qué es lo que pasa si nosotros sacamos nuestro servicio de basuras es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho los 4 años anteriores, a mí no me parece alternativa, porque los resultados entiendo que serán los mismos. Es decir, la relación de mayorías en la mancomunidad sigue siendo la misma. Entonces, a mí no me parece responsable. Es decir, que evidentemente, no acabo de entender cómo se sustancia, cómo se concreta tu propuesta de seguir trabajando. ¿Es hacer qué? Hemos dicho que podíamos haber hecho, una comisión y haber hecho una serie de propuestas entre todos. Pero a ver, una comisión se ha hecho. Bueno, a ver, se ha hecho una comisión informativa. No se ha hecho un grupo de trabajo para intentar solucionar esto. Creo que hay diferencia, ¿eh?
creo. Bueno, no lo sé. De hecho, vosotros habéis hecho vuestro planteamiento, habéis hecho un planteamiento que habéis lanzado en la comisión informativa, sí, que te vuelvo a decir que se ha hecho 4 días antes del pleno. Pero el planteamiento, no sé a ver si que igual no se me entiende bien. El planteamiento, esto no es un paso irreversible. Esto es un mandato del pleno. Esto no es un paso irreversible, es un mandato del Pleno del Ayuntamiento para que los técnicos municipales se pongan a trabajar en esta cuestión y analicen todas las opciones posibles. Eso es lo que es esto, no es ningún paso irreversible. En el momento en el que haya técnicos del Ayuntamiento trabajando en esto, se podrán dar respuestas a algunas de esas cuestiones y con esas respuestas y con esos datos se podrán analizar diferentes opciones. Eso es lo que planteamos. Irene. Bien, respecto a todas las afirmaciones que ha hecho el alcalde respecto a la presidenta de la Mancomunidad y el servicio de el contrato de recogida de basuras por parte de la Mancomunidad, le dará cumplida respuesta a la presidenta y el vicepresidente de la Mancomunidad en la próxima Junta. Presidenta de la Mancomunidad aquí presente, pero como digo, en ese foro le dará cumplida respuesta, y el vicepresidente de la Mancomunidad y a su vez alcalde de Güeñes. Por supuesto que nosotros creemos también, está muy claro y así lo argumentaré posteriormente, que este asunto únicamente tiene clara intencionalidad política. De todas maneras, en un primer término vamos a dar una oportunidad al grupo de gobierno y lo que hacemos es solicitar la retirada de este punto del orden del día, porque el Ayuntamiento de Zalla hoy no es un órgano competente para iniciar el expediente de licitación de la recogida de basuras. Zalla hoy pertenece a la Mancomunidad, tiene el servicio mancomunado y no puede sin más el Ayuntamiento iniciar un expediente de licitación de este servicio y por lo mismo no debe traerlo al Pleno y someterlo a la aprobación de esta corporación. Solicitaremos también un informe de la Secretaría sobre este asunto. Así que solicitamos la retirada del punto del orden del día. No se va a retirar el punto del orden del día. Bien, suponía que la respuesta efectivamente iba a ser esta. Por lo tanto, nosotros lo que haremos por responsabilidad política es votar en contra de este punto del orden del día, porque este órgano, este ayuntamiento, no es competente hoy para iniciar un expediente de licitación del servicio de basuras, pero también por muchas otras razones. No tenemos información, no sabemos nada. Se lo ha dicho también la portavoz de Bildu. Y lo más grave es que nuestros vecinos y vecinas no saben nada, no tienen información, no sabemos qué se pretende hacer, cómo se va a recoger la basura a partir de ahora, cada cuánto tiempo, quién la va a recoger, va a haber contenedores o se quiere implantar el puerta a puerta, cuánto nos va a costar. Todo es desinformación. Además, en la comisión correspondiente ni siquiera se incluyó este punto y no tenemos nada, ni una simple propuesta en el expediente del Pleno. Se convocó una comisión, efectivamente, con los 2 días escasos de rigor mínimos que la ley establece como mínimo. Y ni siquiera el punto del orden del día de esa comisión rezaba igual que el que viene al Pleno. Sencillamente se establecía un punto de información sobre los residuos, la recogida de los residuos sólidos urbanos, y se adjuntaba documentación de la Mancomunidad. No teníamos ninguna idea de que el Ayuntamiento pretendía traer al Pleno el inicio del expediente de licitación de las basuras. Esto ya se lo ha dicho también la portavoz de Bildu, que tiene claro tinte político. Y yo le voy a decir más. Esto es una guerra política del alcalde de Zallabay que quiere hacer contra el PNV. Porque está en la Mancomunidad y porque tiene mayoría en Enkarterri. No hay otra razón. Pero esto no es gestión, esto no es cooperación y esto no es buen gobierno. Y desde luego no es bueno para los vecinos y vecinas de Zalla. Pero esa es la intención del alcalde, la bronca política contra el PNV.
Lo deja bien claro ya con la doble página en el Correo Español, precisamente el día de Gangas. ¿Eso es buen gobierno? ¿Eso es buena gestión? Casualmente, el día de Gangas, atacando a la mancomunidad y a nuestros vecinos alcaldes, Güeñes y Gordesola, cuando ni siquiera se ha sentado a hablar con ellos. Así se lo pregunté yo expresamente el día de la comisión y me dijo que no se ha sentado aún a hablar con ellos. El alcalde tiene que defender los intereses de Zalla y de sus vecinos y vecinas. Por supuesto que lo tiene que hacer, pero allí, en la mancomunidad, y no tomando decisiones impulsivas que luego tengamos que lamentar todos. Son nuestros vecinos y vecinas los que pagarán las consecuencias. Yo también estoy en la mancomunidad y además estoy allí para defender los intereses de Zalla, porque es este pleno el que me da la posibilidad de estar en la mancomunidad y estoy elegida por nuestros vecinos y vecinas. No le quepa ninguna duda al alcalde que yo voy a defender los intereses de Zalla en la mancomunidad y es más, le ofrezco toda mi colaboración al alcalde para defender los intereses de Zalla conjuntamente en la mancomunidad. Pero allí, donde tiene que ser, solidarios con Enkarterri, valorando la cooperación entre todos los municipios de la comarca. Si hay algo que reclamar, si hay algo que arreglar, se habla, se dialoga, se gestiona y se arregla. Pero no se tienen pataletas y se montan broncas y guerras que al final pagan los vecinos y las vecinas. Pero ya vemos que la decisión está tomada. ¿Esto es transparencia, participación y ejemplo de gestión? No sabemos dónde, quién y cuándo se ha tomado esta decisión, que no aparecía en el programa electoral de Zalla Bay que el pueblo votó. No se ha informado nada, ni a los vecinos, ni a las vecinas, ni a este pleno, ni a la comisión informativa y, por supuesto, menos a los grupos políticos. Nos enteramos el día de Gangas por una doble página en el Correo Español montando una bronca a la mancomunidad y a los ayuntamientos vecinos. Sí, señor. Eso es cooperación institucional. Como tenéis mayoría absoluta, lo traéis aquí y lo aprobáis pasando el rodillo, sin importaros las consecuencias legales para el ayuntamiento. Habla de legalidad el alcalde, pues debería pensar en las consecuencias legales que tiene este acuerdo para el ayuntamiento. Y también, por supuesto, lo más grave y lo más importante, la falta de información a los vecinos y vecinas de Zalla. Vosotros, los que predicáis la transparencia y la participación, habéis robado a todo el pueblo el debatir y el opinar sobre esta cuestión. Ante esa frase tan contundente de que nosotros hemos robado debatir y opinar sobre esta cuestión, tengo que decir que a los vecinos de Zalla la mancomunidad les está robando dinero. Nuestra responsabilidad como ayuntamiento es que eso no suceda. Es cierto que no tenemos información, que no sabemos nada sobre el actual contrato de basuras. A ver, no confundamos los términos. El actual contrato de basuras es responsabilidad de la mancomunidad. El actual contrato de basuras lo ha gestionado la mancomunidad para los municipios que estamos en la mancomunidad. Refería, sí, perdón, al contrato de la mancomunidad. ¿Me puedes dejar hablar, Irene? Luego puedes contestar sin problema. No puedes contestar sin problema. Bien, pero puedes hacer las aclaraciones. Yo estoy haciendo las aclaraciones después de que has terminado de hablar. Bueno, vuelvo a empezar. Simplemente vuelvo a empezar. Vamos a ver. Cuando dices que no tenemos información y que no sabemos nada, vuelvo a decir, y vuelvo a repetir, lo que se propone en este pleno no es dar ningún paso irreversible, es empezar a utilizar recursos propios del ayuntamiento y que los técnicos empiecen a trabajar en el servicio de basura, en el pliego de basuras, y si es necesario llevarlo hasta las últimas consecuencias y sacarlo, se sacará. Los técnicos del ayuntamiento de Zalla hasta ahora no han tenido el encargo de trabajar en la licitación de las basuras, porque ha sido competencia de la mancomunidad. Sobre el contrato de basuras, sobre el servicio de basuras en el municipio de Zalla, no es cierto que no tengamos información, no es cierto que no sepamos nada, sí sabemos.
Sabemos que es ilegal. Sabemos que en 17 años no ha salido a licitación pública, cuando el máximo son 6. Sabemos que nos roban dinero a los de Zalla, porque hay otros municipios que lo que pagan para la tasa de basuras, una parte de ellos se utiliza para otras cuestiones. Sabemos que no existe contrato legal a día de hoy que soporte la recogida de basuras que a día de hoy se está produciendo. Todo eso lo sabemos. Y precisamente porque todo eso lo sabemos, y lo sabíamos ya hace 4 años, por responsabilidad, no podemos esperar de brazos cruzados a que se arregle solo, o que a alguien se le ocurra que ya va siendo hora de arreglarlo. Tenemos que hacer algo. El contrato de basuras, que comete esas irregularidades, esas injusticias, esas insolidaridades, está claro por quién ha sido gestionado, por la Mancomunidad y por el equipo de gobierno de la Mancomunidad. Eso es gestión. Incumplir la ley de servicios y no licitar en 17 años. Eso es solidaridad. Saber desde hace 4 años que hay 2 municipios que no aportan lo mismo que los demás y no hacer nada. Eso es solidaridad. Es gestión. Dejar que pase la fecha en la que había que licitar un contrato de basuras, que era en el 2015. Colocar en lugar de a un gerente a una persona de vuestro partido político como presidente de la Mancomunidad, subirle el sueldo, que se le ha subido el sueldo ahora, y que no haya cumplido con su objetivo fundamental, es decir, el mayor de los contratos de la Mancomunidad de 1,5 millones de euros todos los años, que ni siquiera lo haya licitado públicamente cuando tocaba licitarlo públicamente. ¿Eso es gestión? En mi opinión, eso no es gestión. Pero de todas formas, lo que creo que tiene que hacer el ayuntamiento es que si no se está gestionando bien uno de esos servicios, poner todo de su parte para que se gestione bien. Cuando se intenta decir que esto es una guerra del alcalde de Zalla Bay, bueno, te duela o no, Irene, soy el alcalde de Zalla. Siento corregirte, pero no sé si te duele decirlo, pero soy el alcalde de Zalla. Y represento a todos los habitantes de Zalla. Cuando se quiere vender que esto es una pataleta del alcalde de Zalla Bay contra el PNV, me parece que las pruebas son evidentes de que no es así. Porque esto no nos lo hemos sacado de la manga hoy por primera vez, sino que llevamos 4 años pidiéndolo. No atacamos a nadie, defendemos los intereses de nuestros vecinos. Defendemos los intereses de nuestros vecinos en la Mancomunidad, aquí y donde haga falta, en todas partes. Lo que tengo claro es que lo mejor para Zalla no es seguir confiando en que los problemas se resuelvan solos, porque si después de 4 años no los han querido resolver, no sé por qué lo iban a hacer ahora de repente. Y sobre si somos competentes, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, para tomar decisiones respecto al servicio que debemos dar de recogida de basuras a nuestros vecinos o no, yo tengo una opinión muy clara. Y es que para eso, entre otras cosas, está el Pleno del Ayuntamiento de Zalla. Sí, puedo. Es que ricasco. Bueno, lo primero, respecto al sueldo de la presidenta, no se le ha subido el sueldo. Así de rotundo y así de claro, no se le ha subido el sueldo. Si sabíamos todo esto desde hace 4 años, como dice el alcalde, ¿por qué no lo pusieron en el programa electoral de Zalla Bay? ¿Por qué hurtarle a los vecinos esa información y a 2, 3 y pico meses de las elecciones traerlo aquí, al Pleno? Yo no me refería a que no tenemos información sobre el contrato de la Mancomunidad. Sobre el contrato de la Mancomunidad tenemos información, porque el contrato de la Mancomunidad es público, el contrato de la Mancomunidad está aprobado en la Mancomunidad y, como digo, no voy a entrar en ese detalle. Le dará cumplida respuesta en la próxima Junta de la Mancomunidad la presidenta, hoy aquí también presente, y el vicepresidente alcalde de Güeñes. Tendrá cumplida respuesta respecto a todos esos extremos que le preocupan al alcalde. Pero a mí lo que me preocupa es que nuestros vecinos y vecinas no tengan información. A mí lo que me preocupa es la falta de solidaridad del alcalde. A mí lo que me preocupa es que las cosas no se gestionen con diálogo y con buena voluntad. No me va a decir
que demuestra una voluntad de diálogo y una voluntad de acuerdo el que nos encontremos el día de Gangas en el periódico, en el Correo Español, a doble página, este asunto, bueno, con un tratamiento precisamente objetivo, no. Precisamente objetivo, no. Esa ha sido la manera de conocer este pleno y los vecinos y vecinas de Zalla la intención del alcalde y del grupo de gobierno de Zalla Bay, cuando dice que tenían esto muy meditado y que sabían desde hace 4 años ciertas cosas. No se ha sentado con el alcalde de Güeñes y con la alcaldesa de Gordesola. Yo le invito a que se siente, a que se hablen las cosas, a ver si realmente hay ese desfase o resulta que también en Zalla estamos obteniendo algunos beneficios de la mancomunidad que no están obteniendo otros ayuntamientos. Se trata de analizar las cosas con detalle, se trata de hablarlas, de dialogar y de ver dónde puede haber descompensaciones o dónde no. Es así de simple. La mancomunidad ha iniciado ya todo este procedimiento, ha encargado un estudio precisamente para mejorar el servicio, para actualizarlo y para que no exista ninguna descompensación que pueda venir de tiempos atrás, ni respecto a unos ayuntamientos ni respecto a otros, ni en unas partes del servicio ni en otras partes del servicio. Y no voy a entrar en más. No voy a entrar en más porque la respuesta le corresponde a la presidenta y al vicepresidente de la mancomunidad, que estarán en la mesa el día de la Junta. Nosotros lo que queremos es que en este pleno no se tomen decisiones que puedan comprometer al propio ayuntamiento. Y esta decisión, iniciar el expediente de licitación del servicio de basuras, es una decisión hoy, mientras estamos en la mancomunidad, porque Zalla hoy sigue estando dentro de la mancomunidad, es una decisión hoy que no se puede tomar. Y usted quiere que este pleno tome la decisión y que los técnicos del ayuntamiento empiecen a trabajar en algo que no tiene visos de legalidad. Eso a mí no me parece responsabilidad ni buena gestión. Lo que es legal es el contrato actual, 17 años sin licitarlo. Si tú pretendes, Irene, quitar competencias a este pleno del ayuntamiento, yo lo tengo clarísimo que voy a defender, que una de nuestras responsabilidades como pleno del ayuntamiento es que las basuras, como un servicio más municipal, se gestione adecuadamente. Aquí hay una disyuntiva entre pueblo o partido. Si defendemos los intereses del pueblo de Zalla, si defendemos los intereses y las necesidades de los vecinos de Zalla, o defendemos otras cosas. Nosotros lo tenemos clarísimo, nítido. A los vecinos de Zalla se les ha robado dinero con el contrato de basuras. Se ha sido insolidario con Zalla porque no se ha repuesto el agravio y el dinero de más que está pagando Zalla respecto a otros municipios. Vuelvo a repetir que se ha denunciado repetidamente y tenemos un contrato de basuras pésimamente gestionado y fuera de la legalidad. Hay que poner solución y por eso proponemos iniciar este proceso y encargar a los técnicos del ayuntamiento que empiecen a dar respuestas técnicas a cuál es el servicio de basuras que necesita nuestro municipio. Aldeko botoak, kontrako botoak, eskerrik asko. Bigarren puntua, honestea bidezkoa bada ordenantza fiskalen aldaketak. Segundo punto, aprobación si procede de modificaciones de las ordenanzas fiscales. Bueno, como primera medida que se propone para las ordenanzas fiscales para regular el ayuntamiento en el año 2016 es la congelación de impuestos, tasas y precios públicos. Dada la situación de crisis de la que todavía no hemos salido, proponemos que no se incrementen los impuestos, tasas y precios públicos. Por otra parte, ha pasado por comisión informativa una propuesta de ordenanzas fiscales en la cual, en resumen, se proponen los siguientes cambios. Una adaptación a la norma foral en cuanto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para ser acorde con lo que dice la norma foral al respecto. En cuanto a la tasa de impuesto del ICIO o impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se propone una reestructuración de las bonificaciones, de tal forma que se propone aprobar una bonificación de un 50%
sobre el impuesto y tasa para aquellas obras o instalaciones de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, cuando el propietario sea de otra administración. Se propone una bonificación del 50% en impuestos y tasas para el inicio de una nueva actividad económica en el municipio y el acondicionamiento del local necesario. Se propone una bonificación de un 90% en impuestos y tasas para la rehabilitación de viviendas si los ingresos de los titulares están por debajo del salario mínimo interprofesional. Se propone una bonificación de un 95% de impuestos y tasas para casos de daños catastróficos. En todos los casos, y para adaptarse a la norma foral, es necesaria una declaración explícita de interés público antes de poder aplicar esta bonificación a cada uno de los casos particulares. Igualmente, en esta propuesta de ordenanzas fiscales se eliminan las tasas a escaparates con la intención de propiciar o de eliminar las dificultades para que se puedan promover negocios, comercio y hostelería en el municipio. Se establecen 3 tramos en los vados de garajes comunitarios, en lugar de cobrar el vado por cada vehículo individual. Se establecen nuevos precios públicos en los servicios del polideportivo debido a los nuevos servicios y las nuevas combinaciones de empago de servicios que se han puesto en funcionamiento, y se establece una nueva tasa de medición de ruidos para dar respuesta a una necesidad que hemos percibido de poder realizar una medición técnica de ruidos en hogares de vecinos que detectan subjetivamente un ruido más alto de lo en principio permitido. Este es el resumen de la propuesta de ordenanza fiscal para el 2016. Nela. Eskerrik asko. Bueno, nosotras tenemos una duda. Queremos saber si la aprobación hay que hacerla en conjunto o hay que aprobar ordenanza a ordenanza. Pues ¿se puede hacer una por una? Vale, pues si solicitas que se vote por separado alguna de ellas, lo hacemos. Bueno, es que hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, depende de las ordenanzas, y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Por eso lo digo, si... Entonces, yo propondría eso. Bien. Que no sé cuál es el planteamiento de otras veces. Así que, a ver, si el voto fuera homogéneo para todas las ordenanzas, lo hacemos todas a la vez. Si el voto va a ser diferente para alguna concreta, indica tu intención de voto y luego votamos por separado aquellas que... Vale, pues es que lo que tenemos claro es que si la ordenanza hay que votarla en su conjunto, no lo vamos a apoyar. Entonces, podemos entrar a debatir ordenanza a ordenanza. Bien. ¿Por qué no vamos? Bueno, entonces... a ver, en la primera, en la de los valores de terrenos de naturaleza urbana, pues bueno, en principio no tenemos nada que decir porque, por lo que hemos mirado, efectivamente se trata de una acomodación a la norma. Lo que a veces sí que no sé, sin más, o sea, ya está recogido en la propia norma foral, entonces pues no hay más. En la segunda, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, sobre la norma foral 10/89, sí que tenemos alguna duda, porque en la norma foral en ciertos apartados se establecen bonificaciones de hasta un 95% y este equipo de gobierno propone en algunas un 50%. Entonces, bueno, pues en principio no sé, nos faltan datos de por qué esas limitaciones. No sabemos si pensamos que habrá hecho algún estudio, pero no lo tenemos. Entonces, eso nos llama un poco la atención. Y desde luego con lo que no estamos en absoluto de acuerdo es con el párrafo en donde se dice que en todos los anteriores casos la declaración de interés, de especial interés o utilidad municipal corresponderá al alcalde por delegación del pleno de la corporación. O sea, este párrafo ya ya es suficiente como para que esta en concreto a esta no le demos el visto bueno. En la de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, pues nos parecen bien las modificaciones introducidas. En la tasa por la prestación de servicios públicos y la realización de actividades municipales, pues nos llama un poquito la atención que un abono de polideportivo que va desde el 15 de junio a 31 de diciembre,
que supone poco menos que el 50% del periodo, tenga una bonificación del 25%. También tendrá el equipo de gobierno una justificación. Tampoco nos gusta la eliminación del periodo máximo de 3 días de antelación en el apartado de los alquileres. Pensamos que el límite de los 3 días provoca una mayor rotación de las personas usuarias. Y no estamos de acuerdo con la introducción del epígrafe 12 sobre medición y control de ruidos y vibraciones. Para nosotros estamos ante una indefensión clara, pues el criterio que se va a priorizar a la hora de solicitar dicho servicio es un criterio meramente económico. Es decir, aquellas personas que tengan menos recursos económicos se van a plantear solicitar una medición porque les va a costar un dineral. Y luego sí que quería hacer otra pregunta. Mirando el expediente antes del Pleno, veo que hay un convenio de colaboración con un laboratorio de Palencia, y no entiendo muy bien ese convenio de colaboración. No, se trata únicamente de un presupuesto de lo que costaba el servicio, la medición. Y en base a eso se ha establecido el precio de la tasa. ¿Es el único laboratorio que realiza ese tipo de mediciones? Uno. Bueno, a ver, intento contestar. Por lo que expresa Nela y la intención de voto es diferente para la ordenanza, así que las votaremos por separado. En cuanto a las modificaciones propuestas en la ordenanza reguladora de licio, lo que se ha hecho es reestructurar el texto, adecuarlo mejor a lo que dice la norma foral, y realmente es una propuesta técnica. Es decir, no hay una intención política en esta redacción. Esa propuesta técnica viene por parte de intervención para ajustar, corrígeme si me equivoco en algo, Berta, para ajustar lo que dice nuestra ordenanza a lo que dice la normativa foral. Y yo lo que le he entendido a la intervención es que es necesario una declaración explícita de que una obra o una instalación es de especial interés por diferentes circunstancias para el municipio. Es necesario explícitamente decir eso para que luego se pueda aplicar la bonificación. Sería necesario entonces, si esa competencia de declarar de especial interés cada obra o cada instalación se deja en el Pleno, pues habría que convocar un Pleno cada vez que se vaya a aplicar una bonificación a cualquier expediente de los que entran en este ayuntamiento, es decir, a cada uno de ellos. Cada vez que se vaya a aplicar una bonificación porque otra administración haga una obra en un edificio de interés público, cada vez que por circunstancias de fomento del empleo haya un acondicionamiento de un local de una nueva actividad, cada expediente de esos tendría que pasar por Pleno, cada vez que un particular que tiene ingresos menores al mínimo interprofesional y quiere hacer rehabilitación de vivienda, quiere aplicarse la bonificación del 90%, también tendría que pasar por Pleno, cada vez que se dan daños catastróficos como las anteriores inundaciones, cada uno de los expedientes tendría que pasar por Pleno, y para evitar eso se propone esa delegación. ¿Lo he explicado bien? Lo que quiero dejar claro es que esto no es una petición del equipo de gobierno, es decir, que ha sido una propuesta técnica de intervención y nos ha parecido bien. Si quieres añadir algo o algo he explicado mal, Berta. Así es. No, bueno, eso viene recogido también en la norma foral, que tiene que haber una declaración. Sí, pero si nadie dice que no tenga que haber, lo que se dice es que si cada vez que un vecino, lo intento decir rápidamente, si cada vez que un vecino pide una bonificación por cualquiera de estas causas, o cada vez que una administración hace una obra, es decir, todo esto son muchísimos expedientes a lo largo del año, todo eso hay que pasarlo por Pleno. Es decir, lo que ha propuesto intervención es que eso no es ágil y que esa declaración expresa que se haga desde alcaldía. Esa es la propuesta. Pero esto igual lo podíamos debatir en el punto siguiente, que es la propuesta de como delegación. Lo has introducido aquí. Es que la propuesta de delegación está introducida en la norma, entonces sí, por eso lo discuto aquí. Entonces, sobre lo que acabas de comentar,
no sé, hemos mirado el listado de decretos de alcaldía y no nos ha dado la sensación de que haya tantos expedientes como para que tengamos que hacer tantos plenos. A ver, yo lo que también he entendido de intervención, corrígeme si no es así, es que hasta ahora no se ha estado haciendo así. No estaba recogido así. La ordenanza no recogía la necesidad de una declaración expresa de obra de interés. Entonces, la propuesta de intervención es que la ordenanza lo recoja, porque así está más soportado seguimos mejor la normativa foral, y al recogerlo la ordenanza tenemos dos opciones: o pasar todos esos expedientes por el Pleno o delegar esta facultad de declarar una obra de interés en la alcaldía. Vale. Sí, pero que en cualquier caso tendría que llevar un decreto de alcaldía. Sí, ¿no? Bueno, pues en el listado de decretos de alcaldía no hay tantos expedientes Eso es lo que como digo, para que hasta ahora no se ha hecho. Pero sí se ha tenido que hacer un decreto de alcaldía, Javier. Que no, lo vuelvo a explicar. Que hasta ahora no se ha hecho porque la norma, la ordenanza, no recogía expresamente que fuera necesario declarar de interés. Por eso no se ha venido haciendo. Vale, no se ha venido declarando de interés, pero sí se ha tenido que hacer un decreto de alcaldía que haya facultado el inicio del expediente de la obra. ¿O estoy equivocada yo? No. Cada vez que se ha aplicado una bonificación, tal y como lo recogía la ordenanza hasta ahora, no se ha hecho un decreto de alcaldía. No. Esa bonificación se ha aplicado sin declaración expresa de interés público para la obra. Vale, sin la declaración. Sin decreto de alcaldía para. ¿Sin decreto de alcaldía? Cada bonificación. No, entiendo que no. ¿Y tampoco hay que hacer un decreto de alcaldía para iniciar el expediente de obra? En el expediente de obra, se inicia un expediente de obra, no por el decreto de alcaldía. Se inicia por la solicitud de la obra de la persona. Sí que se hace un decreto para liquidando el edificio. Vale, pero hay un decreto de alcaldía por obra, bien por el pago, bien por el inicio. No hay tantos decretos de alcaldía sobre obra en el listado de decretos. No hay tantos como para que tengamos que hacer tantos plenos como se supone, pero bueno, es nuestra percepción. Es nuestra percepción, vamos, tampoco, igual estamos equivocadas. En cuanto al número por poner un ejemplo, a ver si está bien traído el ejemplo. Los ejemplos y todo eso ya lo hemos entendido, Javier. Va a poner otro diferente, si no te importa. No. Hemos sufrido unas inundaciones. Las inundaciones entrarían en el epígrafe de hechos catastróficos. Es decir, tendríamos que hacer un punto diferente en el Pleno por cada vecino que hace una obra en su local o en su vivienda y pide licencia para esa obra al ayuntamiento y se quiere beneficiar de la bonificación por obras catastróficas. ¿Esto es así? No. Bueno, le estoy preguntando. ¿Un expediente por persona? O sea, ¿un pleno por expediente? Pues eso. Todos los expedientes al pleno. Pues eso. Todos los expedientes en el mismo pleno. Bueno, sin más. Todos los expedientes, pues si esperamos a que se acumulen todos, o vale, bueno, lo que sea, pero que todo eso tendría que pasar por pleno, por poner un ejemplo. Por lo demás, en lo que ha dicho el polideportivo, si quieres algo que... Sí, el polideportivo, al empezar, tiene una gestión privada desde el 2009 y hay que cumplir un contrato. Desde hace... en el contrato pone que habrá un abono anual y es lo que venimos recogiendo desde hace tiempo. La empresa que gestiona el polideportivo viene haciendo esta gracia del 25% de descuento si te apuntas al polideportivo después, desde hace tiempo, por ellos. Entonces lo único que hemos hecho, y lo hacían del 1 de julio al 31 de diciembre, lo único que hemos hecho ha sido recogerlo y ampliarlo al 15 de junio porque las piscinas de verano ahora abren el 15 de junio. Entonces lo único que ha sido es lo que se venía haciendo por la empresa, recogerlo en ordenanza para que quede claro. Vamos, las fechas coincidían efectivamente con la apertura, entonces no sé, tal vez haya otro tipo de posibilidades, pues no sé, un abono de piscina o no sé, otras cosas. Así es. Y eso es lo que nos gustaría, pero si fuera una gestión pública, pues nos sería mucho más fácil, pero tenemos que cumplir el contrato. Vale. Y por último, en el tema del Servicio Municipal de Medición y Control de Ruidos y Vibraciones. Nos hemos encontrado repetidas ocasiones con la problemática de que hay ciertas medidas correctoras que se imponen a los locales en cuanto al nivel de decibelios de ruido que pueden emitir. Y vecinos pues que manifiestan o que denuncian que
padecen de ruidos a determinadas horas y demás. Claro, la única forma de actuar contra esto es teniendo una prueba objetiva, fehaciente, de que hay un ruido superior a los decibelios que se aconsejaban. Secretaría, cuando vamos con estos casos, pues lo que nos dice es que hay que hacer una medición y que, bueno, porque en principio el denunciante tiene que demostrar que hay ese ruido. Es decir, ante la situación actual, en la cual si el denunciante tiene que demostrar que hay ese ruido y tiene que contratar el 100% de esa prueba técnica y tiene que ponerse en contacto con alguien que le haga esa prueba técnica, con alguien certificado para hacer esa prueba técnica, lo que proponemos es una solución mejor para el vecino. Es decir, no tiene que preocuparse en buscar a alguien que le haga la medición la subcontrata al ayuntamiento, porque el ayuntamiento tampoco tiene ni personal ni material para hacer esa medición, y lo que se ha propuesto es que se gire a la persona que solicita esa prueba un porcentaje de lo que cuesta esa prueba, la otra parte que la pague el ayuntamiento, con la cláusula de que si como resultado de esa prueba efectivamente se está superando el nivel de decibelios, quien tendrá que pagar esa cantidad no será el denunciante, sino el denunciado. Con esto entendemos que la situación es mejor que la anterior. Eso es lo que creemos que es un avance. Y que evidentemente pues esto es mejorable, como todo es mejorable, y para esta y para el resto de las ordenanzas lo que yo propongo es que evidentemente esto no está escrito sobre piedra, que se pueda aprobar una modificación y la semana que viene, el mes que viene o dentro de 2 meses otra modificación, y para ello estamos totalmente abiertos a las propuestas que haya por parte de cualquiera de los grupos municipales. Bueno, pues entonces efectivamente intentaremos trabajar en esto y posiblemente pues hagamos una solicitud en base, por ejemplo, pues a una renta o para que este precio pues se pueda aplicar de manera proporcional. En ese sentido, pues trabajaremos en ese sentido y haremos nuestra aportación. Me parece perfecto y entiendo el voto que queráis emitir, pero de alguna forma prefiero aplicar este criterio de que aprobando esta ordenanza a día de hoy estaremos un poco mejor y luego se podrá seguir mejorando. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, nosotros también pediremos la votación separada de la segunda, bueno, están sin numerar, pero por el orden correlativo, la segunda ordenanza, que es la fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y la tercera ordenanza, que es la reguladora de la tasa por la prestación de servicios públicos y la realización de actividades municipales en lo que se refiere al otorgamiento de licencias urbanísticas. Y la razón es la misma que ha expuesto la portavoz de Bildu. Consideramos que no debe estar incluido en la ordenanza la delegación del Pleno hacia el alcalde. Puede ser que deba estar incluido en la ordenanza el hecho de que se haga la declaración de especial interés o utilidad municipal, pero entendemos que si es una competencia que hoy, una facultad que hoy tiene el Pleno de este ayuntamiento, no debe traspasarse al alcalde. Como está incluida esa delegación dentro de la propia ordenanza, pues nosotros pediríamos que se quitara la delegación de la propia ordenanza. Nuestro voto será diferente si se quita o no se quita, porque no tenemos ningún inconveniente, obviamente, en que se haga esa declaración. Así lo dice la norma foral también. Pero lo que no creemos oportuno es que se delegue en el alcalde la facultad que tiene el Pleno. Es cierto que en el siguiente punto viene expresamente la delegación, con lo cual los argumentos los daremos posteriormente. Pero en cualquier caso, adelantándome un poquito y al hilo de lo que se comentaba antes, no existen, estoy de acuerdo con la portavoz de Bildu, con Nela, no existen tantos expedientes de necesidad o susceptibles de declarar utilidad pública municipal en el municipio de Zalla. No existen tantos a lo largo del año. Y si existen varios, pues bueno, hemos tenido aproximadamente el año pasado unos 30 plenos.
O sea que fijémonos si hay oportunidades de traer a los plenos los diferentes expedientes. Y es más, no es necesario traer un punto del orden del día por cada declaración o por cada titular, como decía el alcalde. Se puede traer en un único punto del orden del día todos los expedientes conjuntamente y debatirlos conjuntamente en un único punto. ¿La diferencia cuál es? Que o se hace en el pleno o lo hace el alcalde. Esa es la diferencia. Nosotros pediríamos, como digo, que se retirara de esas dos ordenanzas esa delegación expresa para que podamos votar en sí misma la ordenanza sin la delegación. La delegación ya está posteriormente en otro punto. Ya. Vale. Entonces vamos a pasar a votar una por una las ordenanzas. Me gustaría saber si lo retiramos. Pero vamos a ir una por una, si me permites. Entonces, la primera de las ordenanzas es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como hemos indicado, esto es simplemente una modificación técnica para adaptarse a la norma foral. Aldeko botoak. Eskerrik asko. La segunda y tercera son la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la modificación de la ordenanza reguladora. La primera es del impuesto, la segunda es de la tasa. En estas dos ordenanzas propongo lo siguiente: modificar el documento pasado a pleno en el que pone en todos los anteriores casos la declaración de especial interés o utilidad municipal deberá realizarse expresamente, en lugar de corresponderá al alcalde por delegación del pleno de la corporación. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Propongo que en lugar del texto, en estas dos, en todos, la declaración de especial interés o utilidad municipal deberá declararse expresamente, en lugar de lo que pone de corresponder al alcalde, de tal forma que podamos votar el texto de la ordenanza, las bonificaciones que se aplican, la reestructuración de ese texto y la necesidad de que haya una declaración expresa y de forma separada la delegación. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Vale. Votamos entonces estas dos ordenanzas, que entiendo que básicamente son lo mismo, aplicado a impuesto y a tasa, y con la necesidad de declaración expresa y sin mencionar la delegación de esta facultad en el alcalde. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Pasamos a votar la tercera parte, que sería la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Aldeko botoak, eskerrik asko. La siguiente sería la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Y por último, el epígrafe sobre servicio municipal. Bueno, claro, esto entiendo que está incluido en. Vale. Vale. De acuerdo. Bueno, simplemente vuelvo a repetir, el sentido del votar a favor de la aprobación es que esta situación, la que se crea con este nuevo epígrafe, entendemos que es mejor que la anterior y abiertos a mejorarlo. ¿De acuerdo? Vale. Laugarren puntua emakumeen nazioarteko martxari buruzko erakunde adierazpena. Perdón. A ver, ya estoy dando por descontado lo siguiente. La siguiente decisión que voy a tomar es dejar sobre la mesa el punto tercero de aprobación, si procede, de propuesta de delegación de la alcaldía de la facultad de declaración de obras de interés especial o utilidad municipal. En el debate plenario observo que no hay una información clara o cuantificada sobre el número de expedientes que serían necesarios pasar por pleno para la aprobación explícita de obra de interés general. Entonces, lo que propongo es dejar sobre la mesa esta delegación, recabar más información sobre cuántos expedientes y de qué naturaleza necesitarían de esta delegación y, en su caso, tratarlo en otro momento. ¿De acuerdo? Sí. Creo que la cuestión, con independencia del número de expedientes que se tengan que tratar, no es solo cuestión de número de expedientes, es cuestión también de capacidades. Entonces, bien, si lo queréis dejar para otro momento, lo podremos dejar, pero creo que el fondo de la cuestión no va a variar. Podrá variar el número, pero no el fondo. Habéis hablado de capacidad, o sea, habéis hablado, en este punto tercero, se ha hablado de eficacia.
Habéis comentado que es el artículo número 3, el artículo 103, perdón, de la Constitución española el que hace referencia a la eficacia de las administraciones. Además, yo estoy proponiendo no debatirlo, pero si entramos en el debate, yo estoy proponiendo dejarlo sobre la mesa y no debatirlo a la espera de aportar más información. He mencionado el tema de números de expedientes, habrá otras cuestiones que quieran aportar los demás grupos y por supuesto que se tengan en cuenta, pero simplemente lo retiro del orden del día. ¿Puedo yo? Pues lo he retirado del orden del día, no sé, me gustaría avanzar, así que vamos a avanzar. Si no te importa, vamos a avanzar. Simplemente es una afirmación, no va a ser una frase. Que estoy de acuerdo con Nela en que obviamente no depende del número de expedientes. Nosotros creemos que la facultad del Pleno de declarar interés público es una garantía para los ciudadanos. Se trata de transparencia, de debate público, que lo vean todos los vecinos, y no entendemos que lo que pueda hacer el Pleno con luz y taquígrafo se tenga que hacer en el despacho del alcalde, pues bueno, sin la misma transparencia y publicidad. Como digo, dejamos este punto del orden del día a la luz de mayores informaciones sobre tanto el número, la tipología de expedientes, sobre lo que cada grupo municipal considere oportuno respecto a esta posible delegación. En cualquier caso, delegaciones de las competencias del Pleno, algunas a la alcaldía o a la Junta de Gobierno, pues hay en todos los ayuntamientos de Euskadi. No nos vayamos a engañar. Es decir, si absolutamente todos los temas pasan por el Pleno, pues los plenos serían cada semana en lugar de cada mes o cada 2 meses. Pero bueno, como vuelvo a decir, dejamos este punto para debate posterior en otras sesiones. Laugarren puntua emakumeen nazioarteko martxari buruzko erakunde adierazpena. Cuarto punto, declaración institucional sobre Marcha Internacional de las Mujeres. Euskal Herriko emakumeen mundu martxa, laugarren nazioarteko ekintza 2015, adierazpen institucionala. La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento que comenzó en 1995 con la primera marcha llamada Pan y Rosas y después tomó el nombre de la Marcha Mundial de las Mujeres, MMM. Durante años, esta iniciativa ha trabajado para generar lazos internacionales entre mujeres, cuyo objetivo más básico es generar una red feminista y visibilizar el machismo que impera en el mundo. Entre otras actividades, se organiza cada 5 años una acción internacional y este año tendrá lugar la 4ª acción internacional. Esta se materializa a través de un recorrido por toda Europa, que comenzó el día 6 de marzo en Kurdistán y que terminará en Lisboa el día 17 de octubre. Durante estos meses, miembros de la MMM han ido recorriendo distintos países, estrechando redes y realizando diversas reivindicaciones. La marcha llegará a Euskal Herria el 28 de septiembre, comenzará su recorrido en Tafalla y terminará en Bilbao el día 4 de octubre, donde se realizará un gran acto final. Este año se han acordado 4 ejes de trabajo que unifican los contenidos y objetivos de esta red mundial de mujeres. Violencias transsistemáticas. Denunciamos los múltiples sistemas de opresión que se materializa en la violencia que se ensañan en los cuerpos y territorios para someterlos y dominarlos cotidianamente. La pobreza, la expropiación del territorio, la negación del derecho al propio cuerpo, la violencia directa, simbólica y cultural operan de forma conjunta para violentar aquellos cuerpos entendidos como mujeres, lesbianas, trans, migrantes, diversas, funcionales, negras o indígenas. Denunciamos la complejidad de la violencia machista y asimismo visibilizamos una cuestión básica. Opera de forma conjunta e interseccionaliza con otras formas de violencia. La sostenibilidad de la vida es poner la vida en el centro, no en la lógica de los mercados de maximización del beneficio económico a toda costa. Una sociedad es injusta cuando invisibiliza y desvaloriza todos aquellos trabajos que mantienen la vida y que tradicionalmente han sido feminizados. La soberanía alimentaria, el dejar de destrozar la tierra,
contaminarla, expropiarla o robarla. Es fundamental. Cuerpos y sexualidades. Nuestros cuerpos son nuestros territorios y reivindicamos la soberanía y autonomía entre ellos. Somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad. Definimos nuestra identidad de género y nuestras relaciones como nos da la gana. El cuerpo boyero, el trans, el diverso funcional, el racializado son parte fundamental de las luchas feministas. El trabajo en red y gestión de la diversidad. Somos mujeres provenientes de geografías distintas con experiencias, recorridos, saberes, capacidades, identidades, formas de lucha y reivindicaciones diferentes que queremos defender, valorar y reconocer sin establecer jerarquías. Reivindicamos la diversidad como una riqueza y un bien común para unirnos y romper con la herencia patriarcal que históricamente ha enemistado y dividido a las mujeres. El Ayuntamiento de Zalla desea mostrar su apoyo a la Marcha Mundial de las Mujeres y a comprometerse a trabajar en favor de la igualdad y poner para ello todas las medidas que estén en su mano para trabajar en la consecución de estos fines. En cuanto a la violencia, trabajar para poner en marcha protocolos de actuación, trabajar en la sensibilización y formación en materia de violencia machista. Asimismo, mostramos nuestro apoyo al protocolo de la MMM y nos comprometemos a adherirnos a las convocatorias de denuncia y repulsa de la violencia sexista. Trabajar para mejorar la vida de las cuidadoras, habilitar servicios públicos que faciliten los trabajos de cuidado. Trabajar teniendo en cuenta la diversidad sexual, la identidad de género, realizar planes de actuación contra la lesbofobia, la transfobia, el racismo y el capacitismo. Fomentar el empoderamiento de las mujeres, así como impulsar la creación de redes y colectivos de mujeres. Esta declaración, mostrando nuestro apoyo, se enviará a la Secretaría Europea de la Marcha Mundial de las Mujeres. Nela. Bueno, pensaba que no íbamos a hacer ninguna votación porque era una declaración institucional, pero bueno, en cualquier caso, un voto afirmativo. Vale, yo en cualquier caso, una de las cosas que quería empezar a regular es la diferencia entre moción y declaración institucional. Como hasta ahora todavía no lo hemos acordado entre los portavoces, pues bueno, simplemente procedo como se ha hecho siempre y hasta ahora no hemos diferenciado, pues sin más. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, yo también pensaba que la declaración institucional obviamente es algo que se utiliza también en otros organismos, ¿no? Al menos en juntas generales, lo que yo he podido ver, se hacen muchas declaraciones institucionales y eso supone que no hay debate y que todos los grupos políticos obviamente las firman y las entienden, o sea, están de acuerdo, ¿no? En este caso así era, estábamos todos a favor de esta propuesta, como no puede ser de otra manera, y desde luego por nuestra parte, si hubiera sido votación y debate, hubiera sido el voto afirmativo, pero creo que queda mucho mejor como una declaración institucional de toda la corporación de este ayuntamiento. Vale. En cualquier caso, como vuelvo a repetir, hasta ahora siempre se ha hecho un tratamiento, quizás no es lo más estricto y sí que me gustaría, como ya os transmití por correo a las dos portavoces, a partir de ahora aclarar la diferencia entre declaración institucional y moción, pero bueno, como no lo hemos hecho de forma explícita, pues prefiero no cambiar la forma en la que hemos funcionado. Aldeko botoak, eskerrik asko. Bosgarren puntua, eztabaidatzea eta bozkatzea saiako brigadisten mozioa, Euskal Nazioartekotasunaren eta askapenaren aurkako epaiketari buruzkoa eta EAJ-PNVk aurkeztutako mozio alternatiboa. Quinto punto, debate y votación de la moción de brigadistas de Zalla referente al juicio contra el internacionalismo vasco y Askapena y de la moción alternativa presentada por EAJ-PNV. Bueno, este es un caso parecido, es decir que sí que me gustaría poder llegar al punto de que cuando fuera una declaración institucional, pues simplemente todos estuviéramos, que algo llegue a ser declaración institucional cuando por unanimidad todos los grupos del Pleno del Ayuntamiento estén de acuerdo y que simplemente la leamos en el Pleno y nada más. Mientras acordamos esa forma de funcionamiento, y entiendo que para el siguiente Pleno no va a haber mayor problema, nos encontramos con una moción firmada por brigadistas del pueblo de Zalla. Y esa moción tuvo entrada en el ayuntamiento, se
se presentó, se debatió en comisión informativa, y en comisión informativa se presentó una alternativa presentada por el PNV. Entonces, aquí yo lo que propongo es para que haya unanimidad en cuanto a la aprobación de un texto, que aprobemos conjuntamente aquella propuesta firmada por los propios vecinos y vecinas de Zalla que han sido brigadistas, y si todos estuviéramos de acuerdo, pues aprobarla y dar lectura a esa propuesta. Nela. No te he entendido muy bien. No me has entendido. Bueno, lo vuelvo a explicar. Hay una propuesta firmada por brigadistas de Zalla, sí, y hay una propuesta alternativa de AJ-PNV. Si hay acuerdo en que todos votemos a favor de la moción firmada por los brigadistas de Zalla, pues no debatimos la otra. Si no hay acuerdo y si todos no estamos de acuerdo, pues entiendo que hay que votar las dos. Es decir, las dos han sido traídas al orden del día. Entonces, si no hay acuerdo en que sea una única, pues tendremos que dar lectura a una y votarla, dar lectura a la segunda y votarla. Entiendo que es... Entonces, por eso pregunto a los otros portavoces a ver si puede haber acuerdo para votar, para aprobar aquella que firman los brigadistas del pueblo y no someter a votación la alternativa, o no lo hay. Bueno, pues no sé si lo que el alcalde o el equipo de gobierno nos está pidiendo, que no se debata la moción del PNV, que no sé si es eso lo que estoy entendiendo. A ver, si tú estás de acuerdo en votar a favor la de los brigadistas y el PNV está de acuerdo en votar en favor de los brigadistas, creo que no tiene sentido una alternativa. Es decir, las alternativas son necesarias cuando no estamos todos de acuerdo en lo mismo. Bien, pero que ahora os voy a dar la palabra para que digáis lo que queráis. Es decir, ¿estás de acuerdo en la moción formada por los brigadistas de Zalla? Totalmente de acuerdo. Vale. De hecho, fue nuestro grupo político quien la introdujo. Perfecto. Lo que no voy a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo, este grupo político no va a estar de acuerdo nunca en que no se debatan ningunas mociones ni presentadas por otros grupos políticos, ni por vecinas, ni por vecinos. Nela, que nadie está imponiendo nada. Que lo que estoy proponiendo. Eso es lo que no vamos a estar de acuerdo. Si nadie está imponiendo. No le vamos a quitar la palabra nunca a nadie. Pero, otra Nela, cosa es lo que salga el resultado de ese debate. Me parece que no me explico bien. De verdad que no me explico bien. Ya te he dicho que igual no te he entendido. Sí, yo no estoy quitando la palabra a nadie. De hecho, hay dos mociones y es potestad del alcalde el decidir el orden del día. Y en el orden del día están las dos mociones. Es decir, es potestad del alcalde el poner una, ninguna o la que sea. Las dos están ahí. Yo pregunto, ¿os parece que tiene sentido? Si uno de los dos portavoces dicen que quiere que se debatan las dos, se debaten las dos. Yo voy a decir, vale, pues que se debatan las dos. ¿Tú quieres que se debatan las dos? Bueno, el PNV tendrá que defender la suya. Vale, a ver, pero me has dicho. Yo no voy a decir que no quiero que se debata la del PNV. Pero si yo tampoco. Bueno, no sé. ¿Puedo decir? A ver, se trata de avanzar a lo que estamos definiendo como declaración institucional. Si como declaración institucional, de alguna forma, si todos estamos de acuerdo con un texto y podemos estar todos de acuerdo con un texto, pues leemos y votamos todos a favor de ese texto. Si hay un texto y otro alternativo y no estamos todos de acuerdo con el primero, pues hay que debatir los dos. Ya está. Si todo se debate en comisión, pero luego para eso está el pleno, ¿verdad? De todas formas, yo también a veces soy también un poco cuadriculada, pero lo que pienso es que una declaración institucional tiene que ser un texto que realicemos la corporación. Un texto que han metido 5 personas de este municipio, creo que no tenemos capacidad para ni enmendarlo, ni corregirlo, ni hacer aportaciones. El texto que ellas han presentado es el texto que han presentado. Otra cosa es que debatamos la moción y que aparte queramos hacer una declaración institucional. Yo no he propuesto enmendarlo, No. Yo he propuesto que eso que han metido 5 vecinos y vecinas de Zalla, propongo que a ver si todos estamos de acuerdo en que sea eso lo que se apruebe y que no discutamos alternativas. Eso nada más. No, pues Irene. Es que ricasco.
Bien, es que rigas con ella. Un poco por la defensa, sobre todo, del punto del orden del día, más que otra cosa, ¿no? Porque efectivamente... Ese punto del orden del día está porque lo ha metido el alcalde. Sí, ahora voy con eso también. Por la defensa del punto del orden del día, porque en el punto del orden del día hay dos propuestas. Una propuesta que realizó el Grupo Bildu y una propuesta que realizó el Grupo Euzko Abertzaleak en comisión. Efectivamente, el alcalde ya nos ha recordado 2 o 3 veces hoy que el orden del día lo hace él. Efectivamente, la facultad de establecer el orden del día la tiene el alcalde de cada ayuntamiento, pero no me negará el alcalde que cuando hay una propuesta de moción de cualquier grupo político, lo que no se puede hurtar al Pleno es el debate y la introducción en el orden del día de esa moción. Efectivamente lo hace, lo firma el alcalde, pero no decide qué mociones entran y qué mociones no entran. Las mociones que se presentan si están perfectamente y legalmente presentadas, como así es el caso, se tienen que debatir y se tienen que votar. Si hubiéramos querido retirar la moción, la hubiéramos retirado, pero no. La presentamos en comisión, la presentaron mis compañeros de la Comisión de Ciudadanía y por respeto a mis compañeros de la Comisión de Ciudadanía que han trabajado esta moción, nosotros creemos que se tienen que debatir en la medida en que crea oportuno cada grupo y, por supuesto, votar ambas. Yo no estoy hurtando el derecho a que se debata absolutamente nada. De hecho, estoy propiciando que se debata porque está incluido en el orden del día. No he hurtado nada. Lo que estoy diciendo es si cabe la posibilidad de que el PNV retire su alternativa porque podamos estar de acuerdo todos en la alternativa firmada por 5 brigadistas del municipio. ¿Va a retirar el PNV su alternativa? No. Vale, pues entonces vamos a pasar a dar lectura a la propuesta firmada por 5 brigadistas del municipio, vamos a votarla, luego se va a dar lectura a la alternativa del PNV y vamos a votarla, ¿de acuerdo? Vale. Pues como hemos dicho, se presentó ante esta corporación una moción en un inicio firmada por 4 brigadistas y Estíbaliz Elgezoa se ha adherido a la misma moción. Pues pasamos a dar lectura de ella. Voy a hacer una lectura un poquito rápida porque sí que me gustaría leerla en euskera y en castellano, puesto que las personas lo han hecho en los 2 idiomas. Entonces sí que quisiera hacer eso, una lectura un poquito rápida. Askapenarekin garai ezberdinetako saiako brigadistok askapenaren aurkako Espainiaren txutegi nazionalean egingo den epaiketaren harira hause nahi dugu aldarrikatu. Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna, oinarrizko printzipio bat da. Gizakiak elkarbizitzarako lege eta araudiak zuzenbidea eta irizpide etikoak sortu zituenetik. Hala ere, pertsonen naiz herrien arteko elkartasun eza agerikoa da oso. Gure mundu honetako gaitzen aurrean begiak itxi nahi ez ditunarentzat. Elkartasunak asmo honen bilduma hutsa izan ez dadin, bi baldintza bete behar ditu. Batetik, gaiarekiko sentibaritasuna daukaten gizon emakumeak antolatu ahal izatea. Bestetik, gizarteak antolakunde horiek babestea egoki deritzen tresnekin. Elkartasunezko internazionalismoak herri gisa beste herri batzuk babestea du helburu. Bidegabekerian benetako kauzen aurkako borrokan, geurea ere baden borrokan, eta beti ere kanpoko esku hartzearen aurkako jarreratik. Hori ez da lan erraza nazioarteko egoera gatazkatsuan, non laguntza humanitarioa santaia politiko eta militar moduan erabiltzen den. Guk ezagutzen dugu nazioarteko elkartasuna alorrean askapenak 28 urte luzez eramandako jarduera politikoa. Brigada internazionalisten bitartez, elkartasun kanpainen bitartez, bertoko naiz nazioarteko topaguneetan bidegabekerien aurka egindako salaketen bitartez eta bar. Askapenak herrien arteko bidezko funtzionamendu demokratikorako ezinbesteko baloreak eman dizkio euskal gizarteari. Hemen, salatu nahi dugu askapena fiskaltzaren legalizazioa eskaerari aurre egin beharrean dagoela, herriak aske elkartearekin eta elkartuke SL-rekin batera. Baita 5 militanterentzat zeina urteko kartzela zigorra eskatzen dutela ere, elkartasun internazionalisteren baitan egindako lanarengatik. Hori guztia, eskubide zibil eta politikoen arkako beste eraso dela deritzogu. Jokabide horren atzean dauden helburu politiko eta alderdikoiak salatzen ditugu. Askapenaren bitartez eta elkartasun internazionalistaren baitan
Euskal Udale burututako jardunari zilegitasuna kendu izana gaitzesten dugu. Espainiar fiskaltzaren erabakia Euskal Herriko gatazkaren konponbidean arduragabekeria ipinitako oztopoa dela uste dugu. Horrexegatik guztiagatik, mozio proposamen hau luzatzen diogu Zallako udalbaltza honek honako adieraz dezan. Elkartasun internazionalista bultzatzeko lanean diharduten erakunde eta pertsona guztiekiko babesa. Askapena, herriak aske eta elkartrukerekiko naiz inputatutako 5 euskaldun internazionalistekiko elkartasuna. Askapena eta elkartrukek egiten duten lana ez oztopatzeko exigentzia. Walter Wendelin, Gabi Basainet, Unai Vázquez, Aritz Gamboa eta David Soto euskaldun internazionalisten aurkako epaiketa eurena soluzioa amaitzeko dagozkien eskubideak izutzeko eta zor zaien erreparazioa emateko reklamazioa. Zaia 2015ko irailean 21. Sinatzen dute Andoni Hernández Murga, Agustina Peral Zirion, Naya Sainz Garriazabal, María del Mar Valiente Moreno, Estíbaliz Elguezo Juez. Las personas que esta moción hemos tenido el honor de ser brigadistas con Askapena y siendo vecinas del pueblo de Zalla, queremos manifestar lo siguiente con relación al juicio contra el internacionalismo vasco en general y contra Askapena en particular, que se va a producir en la Audiencia Nacional Española a partir del 19 de octubre de 2015. La solidaridad es la ternura de los pueblos. También es un principio fundamental desde el que la humanidad ha construido los principios éticos, el derecho y las normativas jurídicas y legislativas para la convivencia. Sin embargo, si no cerramos los ojos ante la miseria en nuestro mundo, queda patente el gran déficit de solidaridad tanto entre personas como pueblos. Para que la solidaridad no quede en una simple declaración de buenas intenciones, es necesario cumplir con 2 condiciones. 1, que las personas más sensibilizadas se puedan organizar y 2, que toda la sociedad apoye a estas organizaciones con los recursos que considere. El internacionalismo solidario busca apoyar como pueblo a otros pueblos en la lucha conjunta contra las causas de fondo de las injusticias, respetando siempre el principio de no injerencia. No es tarea nada fácil en el contexto de la convulsa realidad internacional donde se utiliza la ayuda humanitaria como chantaje político y militar. Conocemos la larga trayectoria de 28 años de actividad política en el ámbito de la solidaridad internacionalista de Askapena, mediante la organización de brigadas internacionalistas, campañas de solidaridad, la denuncia de injusticias en foros nacionales e internacionales, etc. Askapena ha dado a la sociedad vasca valores imprescindibles para el buen funcionamiento democrático y justo entre los pueblos. Queremos denunciar aquí que Askapena se ve enfrentado ahora a una petición fiscal de ilegalización junto a la comparsa Ascapeña, la asociación Herriak Aske y la Sociedad Limitada del Cartruque, y que para 5 de sus militantes se piden 6 años de cárcel por su trabajo de solidaridad internacionalista. Entendemos esto como otro ataque más a los derechos fundamentales civiles y políticos. Denunciamos los fines políticos y partidarios y las razones de Estado que puedan existir detrás de esta acción. Desaprobamos la deslegitimación del trabajo de solidaridad internacional que ayuntamientos vascos hemos realizado a través de Askapena. Valoramos la decisión de la Fiscalía Española como un irresponsable obstáculo para la resolución del conflicto en Euskal Herria. Por todo ello, pedimos a este ayuntamiento que suscriba la siguiente moción en los siguientes términos. Su apoyo a todas las organizaciones y personas que desarrollan la solidaridad internacionalista, su solidaridad con las organizaciones Askapena, Ascapeña, Herriak Aske y el Cartruque, así como con los 5 internacionalistas vascos imputados. La exigencia de que no se siga interfiriendo en el trabajo que realizan las organizaciones Askapena, Ascapeña y el Cartruque. La reclamación de que el proceso judicial contra los internacionalistas vascos Walter Wendelin, Gabi Basainet, Unai Vázquez, Aritz Gamboa y David Soto concluya con su absolución, el restablecimiento de todos sus derechos y la reparación pertinente. En Zalla, 21 de septiembre del 2015. Firman la moción Andoni Hernández Murga, Agustina Peral Zirion, Naya Sainz Garriazabal, María del Mar Valiente, Estíbaliz Elguezo Juez. Eskerrik asko. Irene. Eskerrik asko. Bien, leída ya la propuesta de Bildu, lo que haré, si es que lo vamos a debatir en el mismo punto, que entiendo que sí, es leer la propuesta de AJPNV. No, yo prefiero hacer primero una y luego votar, otra. leer y votar. Vale, pues te voy a dar la palabra para que cada uno explique el sentido de su voto respecto a esta moción. Vale, nuestro voto respecto a la moción de Bildu va a ser la abstención. Nela, ¿quieres explicar tu voto? Sí. Vale, bueno, Zalla va a votar a favor de esta moción, primero porque es una moción firmada por vecinos y vecinas de Zalla, y Zalla Bai, como asociación vecinal, evidentemente siempre pone por encima el interés y la solución del problema de los vecinos y vecinas de Zalla. En ese sentido,
nos parece importante el intentar que, cuando se trata de violaciones de los derechos humanos o de situaciones pues que tenemos que intentar evitar, como las que se describen en esta moción, sería conveniente el acuerdo de toda la ciudadanía y no la dispersión de esfuerzos entre iniciativas puestas con matices por diferentes grupos políticos. Por eso, Zaiaba iba a votar a favor de esta moción y entiende que no es necesaria una alternativa. Aldeko botoak, abstentzioak, Irene. Bien, voy a leer la moción presentada por nuestro grupo, que responde al trabajo de los miembros de la Comisión de Ciudadanía. Este proceso judicial recuerda la época del sumario 1898 AECA y el sumario Euskaldunon Egunkaria, unos procesos que nunca debieron haberse iniciado e instruido por su absoluta falta de fundamentos jurídico-penales y que tuvieron en su formación y desenvolvimiento un claro sesgo e inspiración políticas. Unos procesos que se enmarcaron en criterios extrajurídicos tales como el desbordamiento y expansión del concepto de pertenencia o de colaboración con organización terrorista sin base fáctica o prueba alguna. Unos procesos en los que los encausados resultaban acusados de militancia o colaboración con ETA bajo el único argumento de la vinculación de sus legales y legítimas actividades culturales, periodísticas o políticas a las órdenes y a las posiciones emanadas de ETA. Todo ello en un contexto político que venía presidido por la filosofía que llevó al gobierno del PP, con la colaboración del PSOE, a articular la ley de partidos y los subsiguientes procesos de ilegalización, que ahora quieren ver su continuidad en la ilegalización de Askapena, Askapeña, Herria Casque y SL Elkar Truke. La historia años después se repite y además el juicio se va a desarrollar en un contexto absolutamente distinto, en el cual, pese a las dificultades y complejidad, el proceso de paz y normalización está asumido por todas las organizaciones políticas y sociales de Euskadi. Estas razones determinan que el inicio de este proceso judicial sea un factor agresivo, un elemento perturbador en estos momentos en los que la sociedad vasca camina en la senda de la normalización política. Consideramos que el juicio resulta carente de la más mínima y elemental base jurídica, por lo que nunca debió iniciarse o, en su caso, debió sobreseerse la causa y archivarse el procedimiento de tal manera que su sobreseimiento y archivo hubieran contribuido a la recuperación de la autoridad y la reintegración del prestigio de la justicia, además de coadyuvar al avance del proceso de paz y de normalización política de Euskadi. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de AJPNV presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de Zalla expresa su más absoluto rechazo a este proceso que nunca debió iniciarse y exige culmine inmediatamente con la decisión judicial de absolución de todos los encausados. Zallako udalak bere gaitzespenik sendoena adierazten dio sekula hasi beharko ez zuen prozesu honi eta auziperatu diren pertsona guztiak errugabe jotzeko erabaki judizialaren bidez berehala amaitzea exigitzen du. Nela. Bueno, pues no podemos más que votar a favor. Por coherencia, tenemos que aprobar dicha moción, ya que su único punto es el punto 4 de la moción presentada por los brigadistas, en donde se han sustituido los nombres de los 5 internacionalistas por la frase «todos los encausados». Y el resto de los puntos está recogido en la contextualización que realizan del proceso. Lo que sí le queremos pedir al PNV es que, una vez que se resuelva el juicio, sean coherentes con las mociones presentadas en los ayuntamientos. Eskerrik asko.
Bueno, pues por parte de Zaebay lo que no vemos mayor sentido es en cada grupo político poner su puntilla, su matiz a una declaración en la que, si todos estamos de acuerdo, pues esa debe ser la declaración del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, no entiendo que tenga que aprobar una declaración A y una declaración B que básicamente dicen lo mismo, pues entonces digámoslo todos a una. Por eso el voto va a ser en contra. Aldeko botoak. Perdón, aldeko botoak, es como solo votar a favor, kontrako botoak, eskerrik asko. Seigarren puntua, 11 zenbakiko kreditu aldaketaren kontu ematea, 3 zenbakiko kreditu transferentziaren modalitatean. Dación cuenta del expediente de modificación de créditos número 11 en su modalidad de transferencia de crédito número 3. Esta modificación de créditos consiste en un importe de unos 2.200 euros para poder articular la ayuda al Nepal. Concretamente, bueno, casi mejor que lo explique Luis, que conoce un poco los términos de la ayuda que se le concedía a una llantada deportista local y cómo una llantada decidió, por solidaridad con el Nepal, bueno. Sí, bueno, lo que viene diciendo Javi, tenía para el proyecto 7 cumbres, 7 continentes una subvención. Este año, debido al terremoto o terremotos sufridos en Nepal y por la relación que todos estos montañeros tienen con aquel país, porque pues lo visitan repetidamente y bueno, pues hizo un escrito al ayuntamiento pidiendo que lo que él recibía fuera para un centro de acogida de niños en Katmandú, con la idea de devolver mucho de lo que le había dado aquel país a él. Para cambiar una subvención teníamos que, si no me equivoco, Berta, teníamos que pasarla por comisión y por pleno y cambia entonces No, estaba dentro de las competencias del alcalde, tenemos que dar cuenta. Teníamos que dar cuenta, vale. Pues ese es el razonamiento del cambio de subvención. Vale. Zazpigarren puntua, 12 zenbakiko kreditu aldaketaren kontu ematea, 3 zenbakiko kreditu gehigarriaren modalitatean. Dación cuenta del expediente de modificación de créditos número 12 en su modalidad de crédito adicional número 3. Se trata de una modificación de crédito que, tal y como dice intervención, es potestad del alcalde, pero hay que dar cuenta en el pleno, y consiste en tomar unos 26.000 euros de remanente de tesorería para hacer frente al pago de los 48 días de la paga extra del 2012, que por decreto estatal se congeló a los funcionarios locales. El expediente de esta modificación de crédito incluye el informe positivo de intervención, indicando que el gasto no compromete la sostenibilidad y se cumple el objetivo de deuda. Zortzigarrena, elkarteentzako kreditu globalari buruzko 1140/2015 dekretuaren kontu ematea. Dación cuenta del decreto número 1140/2015 de crédito global. En este decreto se establece la modificación de presupuesto mediante régimen de transferencias entre partidas de gastos común, según consta en la propuesta de transferencias que se contiene en el presente documento, con un importe total de 35.800 euros y que se coge del crédito global para poder hacer frente a la cuota de socio de Encarta Rialde, la cuota de socio de Turismo Encartaciones y varios gastos del Encarta Rifes. Bederatzigarren puntua, udalerrian enpresak ezartzea ahalbidetzea aldera zaiak indartu programako laguntza ekonomikoak edo antzeko beste batzuk eskuratzeko Eusko Jaurlaritzari eskatzea premiaz egin ditzala dagozkion irizpideak. Premiazkotasuna aitortu ostean. Punto 9, proposición previa declaración de su urgencia para solicitar al Gobierno vasco que realice de forma urgente los trámites oportunos para que Zalla pueda acogerse a las ayudas económicas del programa Indartu u otras análogas para facilitar la implantación de empresas en el municipio. Bueno, en la explicación de la urgencia de este punto, tengo que decir que el programa Indartu del Gobierno vasco establece ayudas de 8 millones de euros para empresas que se ubiquen en municipios de la margen izquierda. Teóricamente son medidas de discriminación positiva para aquellos municipios con los mayores índices de paro y menores rentas per cápita. Enkarterri, salvo Alonsotegui, no está incluido, a pesar de estar en peor situación que muchos municipios que sí han sido incluidos. Se escribió a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad para reclamar que se nos incluyera.
La Junta de Gobierno del pasado miércoles 7 de octubre, tras la lectura de la respuesta de la consejera, acordó someter al Pleno la petición de ampliación del programa Indartu a nuestro municipio o la habilitación inmediata de una ayuda compensatoria. Como ya se habían celebrado las comisiones informativas previas al Pleno, se incluyó como punto fuera del orden del día. La urgencia, por tanto, viene motivada por la posibilidad real de que al menos una empresa que tenía avanzados planes de instalación en la comarca pueda decidir irse a otro de los municipios incluidos en el programa del Gobierno vasco. Por lo tanto, votamos primero la urgencia del punto para pasar luego, en su caso, a debatirlo. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Bien, pues en el tratamiento de este punto voy a pasar a leer la carta con fecha de salida 21 de septiembre y con mi firma se dirigió a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Estimada consejera, entiendo que el programa Indartu permite hacer una discriminación positiva de ciertas regiones con el visto bueno de la Unión Europea, debido a sus especiales condiciones de debilidad, tasa de empleo, renta per cápita, etc., y facilitar la implantación de empresas. Es exactamente lo que necesitamos, empresas tractoras que se instalen en nuestra comarca y nos ayuden a generar empleo. No entiendo que Enkarterri se quede fuera. En los estudios del Consejo Económico y Social se nos incluye en margen izquierda, con lo cual queda diluida nuestra situación porque estamos peor que la media de margen izquierda. Estamos peor que los que están peor. Pero ahora que hay un programa específico para margen izquierda se nos excluye y no podemos beneficiarnos. No entendería que no se enmendara este error de bulto y no entendería que se diga que no tiene solución administrativa. Toda la cuenca del Cadagua es margen izquierda del Nervión, pero para todo. Por lo cual, solicito formalmente la inclusión de Enkarterri en el programa Indartu o, en su caso, la implantación inmediata de un programa idéntico. Tengo que hacerle llegar que, tras muchísimo esfuerzo por parte de todos, una empresa tiene planes avanzados de instalarse en esta comarca, pero ya se está planteando la conveniencia de ir a otro municipio de los beneficiados por el plan Indartu. Es muy frustrante vivir aquí, conocer a las familias que lo están pasando tan mal, conocer que la tozudez de los fríos datos confirman que estamos mucho peor que la media de Euskadi, tal y como indican los informes del CES, del Consejo Económico y Social, y comprobar que sistemáticamente las administraciones se olvidan de nosotros. Arantxa, me tienes a tu disposición para trabajar conjuntamente en evitar estos agravios y en poner el dinero público a generar empleo, sobre todo allá donde más se necesita. Quedo a la espera de tu respuesta. Se recibió respuesta firmada por la consejera en la que se dice: estimado alcalde, el mapa de ayudas regionales es un documento que elabora directamente la Comisión Económica Europea en el que se determinan los límites máximos para las ayudas a la inversión aplicables en los diferentes países, regiones y, en su caso, municipios en el ámbito de la totalidad de la Unión Europea. Este documento es responsabilidad exclusiva de la Comisión Europea, que lo diseña en función de un conjunto amplio de parámetros socioeconómicos de carácter estadístico que se evalúan de forma comparativa entre estados, regiones y municipios. Las administraciones públicas regionales, en este caso la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no tiene ninguna capacidad de decisión o influencia en la determinación de estos mapas. Se trata, por tanto, de una regulación comunitaria de estricto cumplimiento. El programa Indartu, en consecuencia, no establece una discriminación de determinados municipios con el visto bueno de la Unión Europea, sino que, por contra, aprovecha los márgenes que ésta ha establecido de forma obligatoria para tratar de intensificar el impulso a las actividades económicas en aquellas zonas donde la Comisión Europea lo permite. Dicho esto, quiero transmitirle también que compartimos el fondo de su preocupación y, si de nosotros dependiera, posiblemente las excepciones que determina el mapa de ayudas regionales se hubieran extendido a un mayor número de municipios con tasas de desempleo altas y o especialmente afectados por la situación de crisis que nos ha venido afectando estos últimos años. En cualquier caso, el programa Indartu es solo una de las múltiples herramientas de las que dispone este departamento para tratar de incentivar la actividad económica, la competitividad y el empleo. Y a través de ellas el objetivo de tratar de colaborar en la solución de las dificultades que puedan darse en determinada zona, comarca o municipio y la búsqueda del mayor equilibrio territorial posible. Es siempre una prioridad. Después de leer, pues bueno, está escrito, de conocer la naturaleza de este programa del Gobierno vasco, que pone en juego 8 millones de euros para los municipios de margen izquierda más Alonsotegui y excluye a Enkarterri, de dar lectura al escrito solicitando que se nos incluya o se habilite otro programa análogo que evite que se fuguen las pocas empresas que estaban dispuestas a instalarse aquí, y de leer la carta de la consejera
pues alguna reflexión más sí quería aportar. Por una parte, cuando se anunció el programa Indartu, el titular fue que el gobierno vasco destina 8 millones a inversiones para la margen izquierda y Oiartzualdea. En ese titular no decía que esto fuera una iniciativa de la Unión Europea o que fuera la Unión Europea quien estaba decidiendo quiénes iban a ser ayudados y quiénes no. El programa Indartu es un programa del gobierno vasco y no de la Unión Europea. Cuando se lanza ese programa y no se extiende esa ayuda a Enkarterri, aun conociendo que en Enkarterri tenemos indicadores peores que el general de la margen izquierda, yo creo que se está cometiendo una injusticia, porque no se está ayudando a quien más lo necesita. La viceconsejera, en su respuesta, yo siento decir que no está ofreciendo ninguna solución concreta al agravio que se ha creado y al riesgo real de que se vayan a la margen izquierda algunas inversiones que estaban por venir aquí, pues se acrecienta. Sobre todo necesitamos respuestas rápidas y concretas para evitarlo. El gobierno vasco tiene autonomía y tiene competencias para articular programas de activación económica, bien con fondos de la Unión Europea, bien con fondos propios. Pero sobre todo tiene la responsabilidad de que esas ayudas vayan a los vascos y vascas que más lo necesitan. A no ser que se repare, nosotros lo que vemos es que con este programa Enkarterri sufre una discriminación negativa sin paliativos. Y entendemos que es responsabilidad del ayuntamiento el solicitar que no se continúe con esta discriminación, porque Enkarterri no tiene hospital y otros sí, no tiene autobús a Cruces, que es su hospital de referencia, no tiene edificios nuevos y necesarios para el colegio público, edificios adecuados para las necesidades de nuestros hijos, y tampoco ayudas para nuestra industria. Esto no puede salir así. Por esa razón, lo que solicitamos al Pleno del Ayuntamiento es que realice una petición al Gobierno vasco de forma urgente para que el Gobierno vasco haga los trámites de forma que Zalla pueda acogerse a las ayudas económicas del programa Indartu u otras análogas para facilitar la implantación de empresas en el municipio. ¿Nela? Bueno, pues según como lo ha expuesto el señor alcalde, no podemos estar más de acuerdo, no solo en solicitar las ayudas al Eusko Jaurlaritza, sino a todas aquellas administraciones públicas competentes en el reforzamiento de ayudas económicas o implantación de programas de fomento de empleo y recuperación económica. Desde luego, nuestro grupo municipal apoyará todo este tipo de iniciativas. Lo único que no tenemos el texto, pero aparte de eso, quiero decir que no hay un texto. No sé si lo tenéis elaborado o no, pero bueno, el texto en principio es tan escueto como ese, como el que pone en el orden del día. Vale. Es decir, que la argumentación en el escrito inicial y en la respuesta de la consejera, bien, pues nada más así, solicitarle realizada. que haga eso. Sí. Pues bien, de acuerdo. Irene. Sí, es que ricasco. Bien, nosotros también estamos de acuerdo en el fondo. Efectivamente, Enkarterri necesita más que ninguna otra comarca la implicación de todos, de todas las administraciones, incluidas también las locales, en este caso también del Ayuntamiento de Zalla, para conseguir un impulso de la actividad económica y sobre todo la reducción de la tasa de desempleo. En este caso concreto, lo ha leído el alcalde, la respuesta de la consejera no puede ser más clara. En el caso del programa Indartu, no está en la mano del Gobierno el establecer las zonas o las comarcas que se pueden beneficiar de ese programa. Efectivamente, el titular en su momento, cuando se hizo público el programa, era el Gobierno vasco establece un programa de ayudas, porque el dinero, los fondos económicos obviamente los pone el Gobierno vasco. Lo que pasa es que las condiciones de dónde pueden o no gastarse esos fondos en ese programa en concreto la establece la Unión Europea. No tiene capacidad el Gobierno vasco de decidir aquí sí, aquí no. Eso no quita que nosotros votemos a favor, porque obviamente, ya lo dice la consejera, no es este el único programa de apoyo al desarrollo económico y a la reducción del empleo. Puede haber otras alternativas y creemos en la colaboración de todas las administraciones para llevar adelante este tipo de iniciativas.
No sabíamos si nos iba a traer algún texto de propuesta que fuera más amplio que lo que reza el orden del día, pero viendo que únicamente se le pide al Gobierno vasco, bueno, por supuesto votaremos a favor, pero presentaremos también alguna iniciativa nosotros en breve, incluyendo también al Ayuntamiento de Zalla y a otras administraciones en esta línea de trabajo. Eskerrik asko. Aldeko botoak. Mila esker, amaitu txaten moten dugu osoko bilkura. Mila esker.